En una noche silenciosa de Valencia, cuando las luces del teatro ya estaban apagadas y el público creía conocerlo todo sobre él, Lluís Miquel recibió un mensaje que cambiaría su destino para siempre. Era una advertencia velada, una amenaza disfrazada de consejo. Alguien no quería que siguiera cantando aquello que había empezado a incomodar a demasiados. Alguien había decidido que su voz debía bajar el tono, justo cuando más fuerte resonaba entre la gente. Aquella noche, frente a un espejo antiguo y gastado por los años de camerino, entendió que la música que él defendía no solo era una forma de arte. Para algunos era un problema. Mientras en la calle los jóvenes repetían sus canciones en ciertos despachos, se analizaba cada palabra que pronunciaba. ¿Por qué un artista aparentemente tranquilo, un cantautor de sensibilidad mediterránea y sonrisa tímida, comenzó a generar desconfianza en quienes temían perder el control cultural? ¿Qué había en sus letras para provocar reuniones de urgencia, llamadas nunca registradas y silencios que hablaban demasiado? La mayoría del público nunca supo que detrás de sus actuaciones existía una tensión constante. Una tensión que crecía cada vez que subía al escenario. Una tensión que estuvo a punto de costarle su carrera y algo más. Hoy conocerás la verdad completa. Mucho antes de que su nombre apareciera en carteles, mucho antes de que su voz se convirtiera en un símbolo discreto pero firme dentro de la cultura valenciana, Lluís Miquel fue un niño que aprendió a escuchar antes que hablar. Nació en una época en la que la palabra tenía límites y la música se convertía casi sin querer en un refugio. Creció entre calles estrechas, comercios pequeños y una ciudad que respiraba tradición mientras intentaba adaptarse a un mundo que cambiaba demasiado rápido y a veces demasiado lento. En ese ambiente descubrió que la lengua y la identidad no eran conceptos abstractos. Eran algo que se vivía en casa, en el barrio, en la forma en que la gente se saludaba y en la manera en que contaban sus historias. Su familia no era rica ni influyente, pero sí poseía algo más valioso. Poseía una memoria colectiva transmitida de generación en generación. En esas sobremesas interminables donde se mezclaban anécdotas, temores y alegrías, Lluís Miquel entendió que cada persona llevaba una historia dentro. Entendió que las canciones podían unir lo que el silencio intentaba separar. Desde pequeño mostró una sensibilidad poco común. Se quedaba escuchando a los mayores sin interrumpir, intentando descifrar por qué una frase hacía reír a todos o por qué un recuerdo hacía que la mesa se quedara en silencio. En el Valencia de aquellos años, el arte no era solo entretenimiento. Era una forma de resistencia suave. Era una manera de mantenerse de pie sin levantar demasiado la voz. En ese contexto, no es extraño que la música se convirtiera en el lenguaje favorito de un niño que había aprendido que lo más importante no era gritar, sino decir algo que valiera la pena escuchar. Cuando descubrió la riqueza del canto coral, sintió que por fin había encontrado un lugar donde todo encajaba. Las voces unidas creaban algo que iba más allá de cada individuo. Aquello lo marcó profundamente. Más tarde, cuando se acercó al mundo del teatro y la interpretación, entendió que el escenario le ofrecía otra clase de libertad. Una libertad que podía disfrazarse de personaje de melodía o de gesto inesperado. En una época en la que las ideas debían pasar filtros invisibles, aprender a expresarse sin provocar una tormenta inmediata era un arte en sí mismo. Y él lo aprendió observando, adaptándose y eligiendo cada palabra con la precisión de quien sabe que un solo matiz puede cambiarlo todo. Hubo un detalle que determinó su camino. Un día, siendo todavía joven, presenció cómo una conversación entre amigos se volvió incómoda cuando alguien mencionó un tema que no debía tocarse en voz alta. La rapidez con la que cambiaron de asunto, el miedo que se reflejó en sus miradas, lo impresionó más que cualquier canción. Ese día entendió que el mayor poder que tenía un artista no era gustar. Era incomodar cuando hacía falta. Esa mezcla entre la sensibilidad familiar, la identidad valenciana y un ambiente social donde cada paso debía medirse con cuidado, moldeó a Lluís Miquel mucho antes de que el país lo conociera.
Lo formó como observador, como intérprete y, sobre todo, como alguien que sabía que hablar claro tenía un precio que él estaba dispuesto a asumir. Cuando Lluís Miquel dio sus primeros pasos sobre un escenario, no buscaba fama ni reconocimiento, buscaba un espacio donde pudiera respirar con libertad. Sin embargo, la naturalidad con la que se movía frente al público empezó a llamar la atención mucho antes de que él mismo lo notara. Su formación escénica, su voz cálida y su instinto para conectar con la gente crearon una combinación difícil de ignorar. En una ciudad donde muchos artistas luchaban por un hueco, él apareció como alguien que no necesitaba imponerse. Bastaba con estar. A comienzos de su trayectoria, el teatro fue su refugio. Allí, entre luces tenues y guiones que oscilaban entre la sutileza y la crítica velada, descubrió que el público no solo quería divertirse, también quería reconocerse en lo que veía. Lluís Miquel ofrecía precisamente eso. Cada gesto, cada frase, parecía construido para crear cercanía. Algunos colegas comentaban que tenía la habilidad de transformar una escena sencilla en un momento inolvidable. No era una cuestión de técnica, era una cuestión de sensibilidad. La música llegó con fuerza poco después. Cuando empezó a desarrollar proyectos propios, muchos se sorprendieron por su capacidad para dar forma a un sonido que era moderno y tradicional al mismo tiempo. Su propuesta tenía raíces valencianas claras, pero también una mirada abierta al mundo. Esa mezcla conectó con una generación que buscaba identidad sin renunciar a la evolución. Cada canción lo acercaba más a un público que veía en él una voz honesta capaz de emocionar sin caer en excesos. Los programas de televisión y la radio comenzaron a fijarse en él. Su presencia era fresca, su estilo era diferente. En una industria que repetía fórmulas conocidas, él aparecía como un soplo de aire nuevo. Su sentido del humor sutil, su elegancia escénica y su capacidad de adaptación lo convirtieron en un invitado recurrente. Y cada aparición ampliaba su influencia. El punto de inflexión llegó con un proyecto particular. Una producción que combinaba música y teatro, explorando la identidad valenciana desde una perspectiva contemporánea. Lo que empezó como una propuesta arriesgada terminó atrayendo a espectadores de todas partes. La crítica habló de él como una revelación y los festivales comenzaron a invitarlo con insistencia. Su nombre dejó de pertenecer a pequeños círculos culturales y empezó a aparecer en conversaciones más amplias. En esos años de ascenso, Lluís Miquel experimentó algo que pocos artistas comprenden. No solo ganó admiración, ganó responsabilidad. Cada vez que abría la boca, cada vez que estrenaba una obra o presentaba una canción, sabía que miles de personas estaban escuchando. Sus palabras pesaban, su presencia influía. Su arte comenzaba a trascender el entretenimiento para convertirse en un símbolo. Pero la fama, incluso cuando llega de manera natural, siempre trae consigo sombras. Mientras su popularidad aumentaba, también aumentaban las miradas que querían vigilarlo. Algunos empezaron a cuestionar la intención detrás de sus proyectos. Otros se preguntaban si su enfoque cultural podía considerarse demasiado valiente para ciertos tiempos. Hubo conversaciones de pasillo que él nunca escuchó directamente, pero cuyos efectos llegaban hasta sus oídos. Lo que nadie imaginaba era que ese ascenso prometedor estaba a punto de encontrarse con una barrera inesperada. Una barrera que no tenía que ver con el talento ni con la aceptación del público. Era algo más silencioso, más profundo y mucho más peligroso. Porque lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El ascenso de Lluís Miquel parecía avanzar sin obstáculos, pero en un país donde la cultura todavía se movía bajo capas de vigilancia silenciosa, ningún éxito estaba completamente libre de riesgos. Todo comenzó con un proyecto que él consideraba uno de los más importantes de su trayectoria. Una propuesta artística que combinaba música e identidad regional y una mirada crítica hacia la realidad social del momento. Para él era una exploración legítima, una forma de dar voz a las emociones de su tierra. Para otros era algo muy distinto. Era un desafío.
Las primeras señales de tensión llegaron de forma discreta. Un comentario ambiguo de un programador de televisión, una invitación cancelada sin explicación, unas llamadas que parecían no tener responsable claro. Lluís Miquel intentaba restar importancia a esos detalles, pero no podía ignorar la sensación de que alguien estaba observando cada paso que daba. Lo que para el público eran canciones entrañables para ciertos sectores, se convertían en mensajes que debían ser evaluados con lupa. A partir de ese momento, entrar en un estudio de grabación o subir a un escenario ya no era un acto inocente, era un acto cargado de significado. La situación se intensificó cuando un grupo de responsables culturales expresó de manera no oficial preocupación por el impacto social de sus proyectos. No se lo dijeron directamente. Jamás quedaba nada por escrito. Pero las decisiones lo afectaban de forma tangible. Una representación teatral fue retrasada sin motivo aparente. Un ciclo musical donde él debía participar fue reajustado por razones internas. Incluso algún colega cercano le confesó que había escuchado su nombre mencionado en conversaciones donde se discutía el nivel de influencia que un artista debía ejercer sobre el público. A medida que estas presiones crecían, el silencio institucional se hacía más evidente. Nunca una acusación abierta, nunca una prohibición explícita, solo obstáculos, solo puertas que antes se abrían con facilidad y ahora permanecían cerradas. La censura más peligrosa no era la que se anunciaba, era la que se ejercía sin declararse. Hubo un episodio que marcó un antes y un después. Durante los preparativos de un espectáculo que prometía ser uno de los grandes eventos del año, surgió una revisión inesperada del contenido. Algo en el guión había generado inquietud. Algo que, según dijeron, podía interpretarse de forma sensible. El ambiente se volvió tenso. Se realizaron reuniones improvisadas, se exigieron cambios que alteraban la esencia del proyecto y se pidió moderación en ciertos pasajes. No era una prohibición, pero lo parecía. Lluís Miquel intentó negociar, manteniendo la calma que siempre lo caracterizó. Sin embargo, cada concesión parecía alimentar nuevas exigencias. Llegó un momento en que comprendió que no se trataba del contenido específico del espectáculo. Se trataba de él, de su nombre, de lo que representaba. Había cruzado, aunque fuera sin querer, una línea invisible. El impacto fue inmediato. Algunos medios comenzaron a tratarlo con cierta distancia. Sus colaboraciones dejaron de ser anunciadas con entusiasmo. Y lo que era más doloroso, ciertos compañeros de profesión, temiendo implicaciones, comenzaron a evitar conversaciones profundas con él. No por falta de cariño, por miedo. Este clima de sospecha velada generó un desgaste emocional profundo. La presión no venía de un enemigo visible, no había un rostro concreto al que responsabilizar. Era un sistema. Era un conjunto de decisiones, silencios y advertencias tácitas que lo empujaban a un lugar incómodo. Un artista que había llegado para ofrecer belleza y reflexión se encontraba de pronto atrapado en un laberinto de desconfianza y autocensura. La crisis alcanzó su punto más intenso cuando una producción que llevaba meses preparando fue suspendida horas antes de la rueda de prensa oficial. No hubo explicación convincente, solo una frase. No es el mejor momento. Esa frase tan vaga como definitiva cayó sobre él como un golpe directo. Todo su trabajo, toda su entrega desaparecía en un instante bajo un argumento que nadie quería justificar. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Lluís Miquel tuvo que enfrentarse al vacío profesional más duro de su carrera. Su voz, que había sido celebrada por su autenticidad, ahora quedaba atrapada en un silencio que él no había elegido, y en ese silencio comenzó su caída. Una caída marcada por dudas por puertas cerradas y por la sensación de haber sido castigado sin conocer la sentencia. Pero incluso en los momentos más oscuros, algo dentro de él se negaba a rendirse. Después del golpe más inesperado de su carrera, Lluís Miquel quedó atrapado en un silencio que no había buscado.
De un día para otro, las puertas que siempre habían estado abiertas comenzaron a cerrarse sin previo aviso. Algunos proyectos se evaporaron, otros desaparecieron de la agenda como si nunca hubieran existido. El vacío profesional, más que una caída brusca, fue un deslizamiento lento casi invisible al principio, pero inevitable. Lo que más dolía no era la pérdida del trabajo, era la sensación de que su voz, la que siempre había usado con honestidad, ahora era vista como un riesgo. Hubo semanas en las que apenas salía de casa, semanas en las que revisaba viejos guiones, partituras, notas dispersas, tratando de entender en qué momento había cambiado todo. La frustración crecía con cada intento de buscar explicaciones. No había un escándalo público. No había titulares, no había acusaciones formales, solo un ambiente que lo empujaba hacia la sombra. Y en esa sombra, las dudas se volvían más pesadas que cualquier crítica. Pero incluso cuando parecía que el silencio lo había vencido, surgió una chispa inesperada. Un grupo de jóvenes artistas que lo admiraban desde hacía años le propuso colaborar en un proyecto independiente. Querían aprender de él. Querían rescatar una forma de contar historias que sentían en peligro de desaparecer. Esa invitación, tan humilde como sincera, despertó algo que creía dormido. Descubrió que su voz podía encontrar caminos nuevos, lejos de los circuitos que lo habían marginado. A partir de ese momento, la reinvención comenzó de forma natural. No buscó volver a los grandes escenarios. No intentó recuperar lo perdido. En cambio, empezó a construir un espacio propio donde la autenticidad fuera más importante que la visibilidad. Participó en talleres, en pequeñas funciones, en grabaciones artesanales que recordaban la esencia de sus primeros pasos. Cada proyecto pequeño era un recordatorio de por qué había empezado. No para agradar, no para complacer, sino para expresar. Con el tiempo, ese trabajo silencioso empezó a atraer atención. No la atención masiva de los años de gloria, sino una atención más profunda, más respetuosa. Directores jóvenes lo contactaban para pedirle consejo. Músicos noveles querían comprender cómo construir una carrera sin perder el alma en el intento. En ese proceso, Lluís Miquel encontró algo que nunca había tenido antes: libertad. La libertad de no depender de instituciones, de no ajustarse a expectativas externas, de crear desde la honestidad absoluta. Aunque nunca recuperó por completo el lugar mediático que había tenido, encontró algo más valioso. Una comunidad que lo escuchaba con devoción y que entendía su camino. Aprendió que caer no siempre significa romperse. A veces significa descubrir una parte de uno mismo que solo emerge en la oscuridad. Su reinvención no fue un regreso estruendoso. Fue una reconstrucción lenta y profunda. Una reconstrucción que le permitió volver a ser quien era desde el principio. Y así, mientras muchos pensaban que su historia había terminado, él estaba empezando a escribir el capítulo más importante de su vida. Cuando los años comenzaron a pasar y la figura de Lluís Miquel dejó de ocupar titulares, algo inesperado ocurrió. Su presencia, lejos de desvanecerse, empezó a adquirir una nueva forma. No era el tipo de fama ruidosa que domina las portadas. Era una influencia silenciosa profunda que se extendía como raíces invisibles bajo la tierra cultural valenciana. Su legado no nacía del escándalo ni de la polémica, sino de la honestidad con la que había construido cada paso de su carrera. Para muchos jóvenes artistas, su nombre se convirtió en referencia. No porque hubiera llenado estadios, sino porque había demostrado que el arte también puede ser un acto de integridad. Enseñó que la identidad no se negocia, que la creatividad florece cuando se cultiva desde la verdad. En talleres, encuentros culturales y pequeños teatros, su voz resonaba como un recordatorio de que la autenticidad tiene un valor que ninguna crisis puede borrar. Uno de los elementos más importantes de su legado fue su defensa constante de la cultura valenciana. En tiempos en los que hablar en cierto idioma o explorar determinadas tradiciones podía considerarse un gesto arriesgado, él lo hizo con naturalidad, sin convertirlo en bandera, sin discursos grandilocuentes,
simplemente viviendo su idioma como una extensión de sí mismo. Gracias a figuras como él, generaciones más jóvenes crecieron sintiendo que su lengua formaba parte natural del escenario de la televisión, de la música y del arte. Su manera de integrar la cultura local en obras contemporáneas abrió un camino que muchos siguieron después. Su influencia también se extendió más allá del teatro y la música. Directores de cine, guionistas, intérpretes y cantautores mencionaban su nombre con respeto, no por lo que representaba en términos de poder, sino por lo que representaba en términos de ejemplo. En un mundo artístico donde las presiones externas pueden moldear trayectorias, él mostró que resistir incluso en silencio también es una forma de valentía. Su resistencia no fue ruidosa, fue persistente. Una y otra vez, cuando algún joven creador se enfrentaba a dudas o a barreras institucionales, aparecía la misma frase en conversaciones privadas: mira lo que hizo Lluís Miquel, aprende de su forma de mantenerse firme. Ese reconocimiento íntimo, lejos de los aplausos y las cámaras, es quizá la forma más pura de legado. Con el paso de los años, diversos archivos audiovisuales comenzaron a rescatar material olvidado de su carrera. Entrevistas, grabaciones de actuaciones, colaboraciones teatrales que habían pasado desapercibidas en su momento. Cada rescate confirmaba lo que muchos intuían. Su obra tenía una profundidad que aún no había sido completamente descubierta, y con cada nuevo hallazgo, la figura de Lluís Miquel se ampliaba, mostrando facetas desconocidas incluso para los seguidores más fieles. En celebraciones culturales y festivales regionales, su nombre empezó a aparecer con más frecuencia. No como simple homenaje, sino como pieza fundamental de un relato colectivo. En esas ocasiones, quienes habían trabajado con él compartían anécdotas que revelaban su carácter, su paciencia, su sentido del humor tenue, su capacidad de convertir un ensayo caótico en un momento de aprendizaje. Esa humanidad tan presente en cada proyecto se convirtió en una marca imborrable. Lo más sorprendente es que incluso entre quienes no vivieron su época dorada, su figura empezó a adquirir un aire mítico. La idea del artista que, pese a presiones y silencios, se mantuvo fiel a sí mismo. La idea del creador que, aún perdiendo espacio mediático, nunca perdió su esencia. Ese tipo de historia conecta con algo profundo en la memoria colectiva, porque habla no solo de arte, sino de dignidad. Hoy, cuando se mencionan los nombres que dieron forma a la expresión artística moderna en Valencia, Lluís Miquel aparece siempre en la conversación. No como un eco del pasado, sino como un ejemplo vigente. Su trabajo, sus decisiones, sus silencios y sus luchas forman parte de la identidad cultural de toda una región. Así el tiempo confirmó lo que tal vez él nunca llegó a imaginar: que su legado no sería eufórico ni dependiente de grandes reconocimientos. Sería un legado que crece en la memoria de quienes descubren, año tras año, que algunas voces no necesitan gritar para ser eternas. Al mirar hacia atrás, la historia de Lluís Miquel no se parece a un ascenso fulgurante ni a una caída estruendosa. Se parece más a una línea tenaz que atraviesa el tiempo sin perder su rumbo. Su vida artística fue una prueba de que la fuerza no siempre se mide por los aplausos. A veces se mide por la capacidad de permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo empuja en dirección contraria. Su voz, moldeada por la identidad y la sensibilidad de su tierra, nunca buscó imponerse. Buscó ser honesta, y esa honestidad terminó convirtiéndose en su mayor legado. Hoy, cuando nuevas generaciones exploran la historia cultural de Valencia, descubren que hubo un artista que supo transformar la fragilidad en coraje y el silencio en un espacio para crear. Descubren que el valor de un creador no se mide por la fama que conserva, sino por las huellas que deja en quienes vienen después. Y esas huellas están ahí. En el teatro, en la música, en la memoria afectiva de un público que quizá no siempre dijo su nombre en voz alta, pero que nunca lo olvidó. Porque Lluís Miquel no fue una estrella fugaz. Fue un mito discreto y eterno en la memoria de Valencia. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente,
Mira ahora el siguiente documental que te dejo en el primer comentario.